Over the past 5 years, over 3 million people, more than 10% of Venezuela's population, have fled the country. 5,000 people a day between 2014 and 2019. Tens of thousands have made Mexico their final destination. La situación país obliga, yo creo que al 90% de los venezolanos que tienen posibilidad a irse a buscar un mejor futuro, por supuesto. Porque la generación productiva, digamos, fue la que se fue. Catherine Oliveira is a former Miss Venezuela beauty queen, pursuing a modeling career here. Demasiado tarde. Ay, no. Que pueden ser muchos factores que influyen en el trabajo en México. Cuando yo recién llegué era mucho más el volumen de trabajo, ahora ha bajado bastante y sigue llegando gente. Entonces sí es muy complicado. Venezuelan women are famous worldwide for their beauty, and Mexico, a country with developed talent industries, is the ideal destination for those seeking to pursue such careers. No es fácil llegar aquí, empezar a tocar puertas en las agencias, sobre todo por la cantidad de gente que se viene. Aquí se manejan muchísimas cosas, la verdad, no es un medio fácil tampoco en México. En México, bueno, todos sabemos que se mueven muchas cosas peligrosas y realmente hay oportunidad de ganar dinero, pero tú tienes que saber cómo hacerlo. The country has taken in thousands of Venezuelans, many on offers of work, many more on claims for asylum. Caracas native Farida Acevedo has lived here for over a decade. She heads up Venezuela Somos Todos in Mexico City, an organization seeking to help Venezuelan migrants. Aquí vienen muy desconfiadas, se les va bajando la ansiedad, llegan con muchísima ansiedad. Sí, en México hay inseguridad, obviamente, pero no al nivel con el que se vive en Venezuela. Entonces, cuando llegan aquí están como asustados y del colapso a un sistema que funciona. She says Mexico's government has received them willingly. Que aquí en México sí considera la crisis humanitaria en Venezuela como una condición para dar un refugio humanitario. Vas a tener tu condición migratoria regular y vas a poder trabajar. En cambio, si un venezolano llega y no pide refugio, pero tampoco tiene una oferta de trabajo formal, queda en una situación migratoria irregular, no es ilegal, es una situación migratoria irregular, que le dificulta integrarse a la vida. Y entonces ahí es donde empiezan a complicarse. And desperate migrants, unable to depend on the authorities, are vulnerable. Rocío Orozco is Mexico's leading anti-human trafficking campaigner. She's well aware of the worsening problem of the exploitation of these desperate migrants. One of them, for example, something so hard for me to hear, is that the first man who raped her was an agent from the migration office. And that was a message for her, you know, because if the authority, instead of helping them, is raping them, it's completely a lost case for them to try to escape. She says with Venezuelan women, desperation is an important factor. So they leave their country, taking a big risk to come to another city because they believe they are going to have a better job. Some of them has come believing they are coming to be a waitress. Some of them know they are coming to dance, but not they are going to be forced to prostitution. According to a study by the US State Department, the country is a source, transit and destination for men, women and children subjected to sex trafficking and forced labour. It's a clandestine industry that has quickly woken up to the fact that Venezuelan migrants, desperate for money, are easily exploited. Y en muchas ocasiones les hacen ofertas de modelos, pero estas ofertas no, en algunos casos no son ofertas de trabajo reales de modelos, sino que ya luego que vienen aquí les ofrecen, te pago el pasaje, te ayudo con tus gastos iniciales, ¿no? Entonces eso genera una deuda con la red que se le está trayendo y luego quedan aquí atrapadas.
y en vez de trabajar como modelos terminan atrapadas en una red de trata de personas. Había unas que hacían 10, yo las escuchaba por teléfono. It's exactly what happened to Victoria. Pues a veces cuando me acuerdo me siento mal, pero yo trato de no recordar eso. Victoria spoke to CGTN on the condition that her identity would be concealed. Last year, while searching for a way to leave Venezuela, she was contacted through Instagram. Entonces me dice, ¿quieres venir tú a México? Y yo digo que pues sí, que claro que a mí me gustaría. Pero ¿haciendo qué? Me dice que trabajando de mesera, de modelo, cosas así. Bueno, me compra el boleto para el 26 de junio, que tiene que ser día par porque tienen todo cuadrado con migración. Despite these allegations made by both victims and human rights organisations, such cases go uninvestigated and unpunished. And while Mexico has deployed National Guard troops to curb illegal migration, it argues it has done so for human rights reasons. Nosotros no estamos planteando que se prohíba migrar, no compartimos esa tesis. Pero lo que no les vamos a permitir es el tráfico de menores como lo están haciendo, el tráfico de personas que le cobren $3,500 a cada persona, que arriesguen la vida de las personas y que estén traficando con menores de edad. Eso no lo va a permitir México y eso no es violatorio de derechos humanos. Eso está en nuestra ley y en la dignidad humana. Victoria was met at Mexico City Airport and quickly taken to an apartment where a photo shoot was underway. Me tomaron más de 100 fotos desnudas. En todo el tiempo de las fotos estuvo el mismo señor que me llevó a las fotos esperándome. Ya entro al apartamento nuevamente y cuando llego va saliendo la persona que me trajo, pero me dice que la tal Barbie va a hablar conmigo. Ya me empiezan a decir que yo me voy a prostituir, que yo todo eso y me pongo yo a pelear con ellos. The photos of Victoria were published on a website named Sona Divas, which human traffickers used to advertise. The web page was later shut down by Mexican federal authorities, following the founder's conviction on charges of human trafficking. Que yo tengo que hacer eso, que como más me les voy a pagar, que no me queda de otra, pues que más de puta. Así me lo dice. Ya luego de que yo hablo y tengo esa discusión con ella, en menos de 5 minutos ya me llama el Fabián a decirme que a mí qué me pasa, que tengo que juro putear para poderle pagar ese dinero a él, que yo cómo voy a hacer, que tengo que hacer lo que él diga, que él conoce mucha gente aquí en México y a mí me puede pasar algo. Forced into slavery, Victoria went through hell. Y pues yo también pienso a veces como que los clientes no pueden ayudarlo a uno. Pero a los clientes en realidad no les importa si uno es víctima de trata o no. No les interesa. Yet, eventually she managed to escape during a trip outside the guarded apartment which served as her prison. Me llevan a la peluquería para que me arreglen el cabello y así. Y en lo que ella se va para la peluquería, es cuando yo me escapo. Salí corriendo de ahí, llorando, toda temblorosa, súper asustada. She's now under the protection of anti-trafficking groups, but must still take care. Hasta que ya pues no pude salir a la calle porque sentía como con miedo y él también como que me asustó de que en la calle me veían alguien y me iba a matar porque que son unas mafias muy grandes. Despite her harrowing experience, Victoria has remained in Mexico. Her experience, though, is not unique. La mayoría de las víctimas por trata de personas, por explotación sexual en México, son venezolanos. Es muy peligroso y pues sí es difícil, es riesgoso, muchas veces incluso termina en la muerte. In the past 2 years, at least 6 Venezuelan women have been murdered in Mexico, all of them, like Victoria, victims of human trafficking. Me tocó hasta dormir en la calle. The first of them, Wendy Vanesca de Lima, a 26-year-old from Caracas, was found by staff in a Mexico City hotel room. She had been tortured, her windpipe cracked, and had a bullet wound to the head. She too had been listed on Sona Divas, the same escort website used by human traffickers,
on which Victoria had appeared. A woman who is by herself in a city will always be in danger when she's by herself in a hotel with a man. They are suffering so much here in Mexico. They really have a lot of vulnerability. They are in big danger because these mafias are growing, knowing that these girls are here and nobody is there to defend them. The hotel management and staff declined to speak to CGTN despite repeated requests for comment. There is not enough money to help all these victims compared with all the money that this industry is profiting. After years of this situation, the problem is not going away. The ones that we have helped, 7 of them, has been deceived, completely deceived. These people that are coming because of their huge need, they are here in Mexico in front of vultures that will really look at their vulnerability like, something that they take advantage, that they abuse on these people. We have to respect them. We don't have, not even to criticize. What they have is a big need sometimes to feed a baby, to send money to somebody that is sick, and should never be criminalized, the situation of a woman who is in prostitution. Yet, despite the horrors of human trafficking, the victims are looked down upon by wider society and receive little sympathy from a community that could be a bastion of support. O sea, la víctima es la misma culpable porque al final del día, en una situación como esa, tú te lo buscaste. Va a sonar muy duro y muy triste, pero cada quien busca su destino. Y si tú te metes en un mundo tan complicado, o sea, todos sabemos que eso es una mafia, eso es un mundo muy delicado. Y si tú te metes allá adentro ya conociendo que es peligroso, y si te dan otras opciones, pero tú quieres esa opción porque es más fácil, es más sencillo, tú sabes que puede haber muchísimas consecuencias, entre ellas que un día ya no estés viva. And for those who would help, fear of reprisal is a serious factor. Pero ya cuando es una persona que logró escapar de una red de trata de personas, está en riesgo. Y pues sí, las otras personas que los quisieran ayudar tienen miedo también. Y sí, la comunidad en algo puntual los podrá apoyar, pero sí hay miedo por el entorno, por el contexto de lo que es una víctima de trata de personas. Human trafficking remains a multi-million-dollar industry in Mexico. And for Venezuela, with no end to the humanitarian crisis in sight, desperate migrants will keep arriving here. Yo siento que está empeorando. Más venezolanos van saliendo, ¿no? Y cada vez con menos recursos, la desesperación es mayor. Y se van a todos los países que pueden, y bueno, México es uno de ellos. Entonces, sí puede empeorar. And this situation is getting a lot of people desperate for jobs, for food, for medicine, for services that are, the basic of a human being. So we have this, and it's not going to stop. And I don't think we have a better future. Pues yo la verdad, pues si el amor existe, yo no creo enamorarme. Y pues bien desconfiada. For the victims it leaves in its destructive path, it's something that marks them for the rest of their lives.